Hola, buenas noches para todos. Estamos hoy liderando este proceso importante para nosotros en el tema de el desarrollo psicológico de nuestros hijos. Tenemos 100 personas conectadas. Es muy importante para nosotros como academia generar estos espacios fundamentales. Hoy hay una preocupación generalizada en torno al tema del comportamiento de los padres de familia, de los jugadores, de cómo debemos trabajar todos en comunión para construir un mejor escenario para el desarrollo deportivo de nuestros hijos. Estos son escenarios fantásticos. De hecho, estamos junto con la Liga de Fútbol de Bogotá, eh, de forma pues digamos, paradójica, también está preocupada en el tema del comportamiento de algunos padres de familia en los campos de La Morena y en los campos de la Liga de Fútbol de Bogotá. Hay una preocupación muy grande en torno a las actitudes que se están tomando. Y por eso nosotros, antes que cualquier otra cosa, queremos reconocerles a ustedes esa importancia de estos espacios, pero sobre todo el interés, decirles, wow, qué importante que ustedes puedan estar acá con nosotros, que ustedes nos puedan acompañar, que ustedes se estén preocupando por sus hijos, porque este espacio finalmente es por y para sus hijos. Nosotros como academia, nuestro trabajo es ir generando siempre unos espacios apropiados, adecuados, siempre ir construyendo todo lo mejor para que sus hijos puedan desarrollar el fútbol. Y entendemos nosotros que hoy la psicología es una de las herramientas más fuertes para fortalecer la parte mental y el desarrollo deportivo de nuestros hijos. Y yo creo que nosotros como padres de familia tenemos que asumir el rol, tenemos que entender, tenemos que identificar, porque además nosotros, esto es un trabajo en conjunto, ya lo hemos dicho varias veces, entonces, en ese sentido, eh, hay que trabajar mucho, hay que reconocer errores, hay que plantear acciones correctivas, hay que generar compromisos, pero sobre todo tenemos que ser muy sensatos porque estamos construyendo los espacios y los escenarios ideales para nuestros hijos. Entonces, hay una persona muy importante para nosotros, que es el doctor Juan Manuel. Él es el psicólogo del Once Caldas de Manizales y digamos que el equipo que hoy está atravesando unos momentos fantásticos, gracias a Dios, pues digamos que en ese sentido todos queremos apoyar y seguir construyendo y hace parte de nuestro plan de capacitaciones poder tener estas estos escenarios y estas charlas que bien nos está planteando nuestro, nuestro psicólogo. Y hay que aprovecharlo, hay que oírlo, hay que tomarnos el tiempo, ojalá y estemos sentados junto a nuestros hijos, ojalá y estemos en familia, acá oyendo este tipo de charlas, sacando los mejores conceptos, teniendo las mejores conclusiones, porque eso es lo que buscamos nosotros, siempre crecer, siempre marcar diferencia, tener un liderazgo y tenemos los profesionales mejor capacitados. Y eso a nosotros nos hace sentir muy orgullosos y creo que en ese sentido también es importante para nosotros que podamos evolucionar día a día. Ya le voy a dar paso a nuestro psicólogo, el doctor Juan Manuel. No sé si el profe Alexander ya esté conectado, que es el director de la academia, que está también desde Manizales, trabajando, liderando. Nosotros veníamos impulsando este tema y fue además coyuntural porque se han presentado una serie de acontecimientos, pero yo creo que es un tema generalizado, entonces por eso les digo que paradójicamente la Liga de Fútbol de Bogotá hoy está capacitando a los presidentes de clubes y a los entrenadores en cómo generar esto que estamos haciendo nosotros. Fíjese la importancia y fíjese lo pertinente de lo que estamos haciendo, que la Liga de Fútbol de Bogotá se ha tomado el trabajo de decir, oiga, venga, hay algo que está pasando, hay una irrupción de comportamientos
poco adecuados y poco provechosos para nuestros hijos, y en ese sentido, pues hay que tratar de elaborar siempre de la mejor manera todo el contexto y todo el escenario para que nuestros hijos se puedan desarrollar completamente. No sé si estará el profe Alex, creo que no, aún no. Bueno, cuando llegue igual le daremos la palabra, que es nuestro director de academias a nivel nacional. Doctor Juan Manuel, muchas gracias. Estamos muy contentos de poderlo tener. Entonces, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Andrés. Buenas noches. Es un gusto estar esta noche con ustedes, padres de familia, compartir este espacio, compartirles algo que se ha identificado desde el campo, desde la observación con los profes, en los entrenamientos, en partidos. Entonces, quiero compartirles hoy un tema que es bastante importante. Entonces, quiero que lo aprovechemos y que empecemos a implementar esta información eh, en casa, en casa inicialmente, para que nuestros chicos, nuestros hijos tengan el mejor resultado a nivel deportivo y a nivel personal. Andrés, ¿me confirma si se ve la diapositiva bien? Estamos proyectando bien. ¿Me veo bien Sí, ahí? sí, Sí. perfecto. Ahí está perfecto. Ahí están ya las diapositivas. Hay gente que está diciendo que no oye bien, pero hay otros que dicen que sí. Yo creo que ya debe ser un tema individual de cada aparato que esté recibiendo la señal. Ya tenemos 150 personas conectadas. Para nosotros es fabuloso. Y bueno, adelante, Juan Manuel. Muchas gracias. Listo, Andrés, gracias. Entonces, como lo decía Andrés hace un momento, sería muy bueno que estén los hijos, los chicos también. Sería muy importante que acompañen este taller que se les quiere pues implementar a los padres de familia. Vamos a empezar con un tema. Tenemos algunas temáticas sobre el bullying, el respeto y el verdadero rol de la familia en el deporte. Entonces, las temáticas que vamos a tener en la charla de hoy, inicialmente sería el bullying en el deporte, consecuencias del bullying, cómo atacar el bullying, los padres como ejemplo y el papá que se cree técnico, el verdadero rol de los padres en el deporte y una dinámica reflexiva para cerrar como tal el taller. Entonces, de entrada, papás, muchas gracias otra vez por el acompañamiento y estar activos a estos talleres. Entonces, iniciamos. El primer tema, ¿qué es el bullying en el deporte? Entonces, yo acá tengo una breve definición de qué es el bullying, pero mientras entramos en ese contexto, yo quiero dejarles o hacerles una pregunta a los papás, a los papitos. Entonces, por ejemplo, sabemos que el bullying son conductas de burla, crítica, destructivas o exclusión que afectan a los niños dentro y fuera del campo de juego. Entonces yo quiero dejarles como una incógnita y un mensaje como para que, una pregunta, como para que reflexionemos en el momento para dar inicio. Entonces sería, ¿alguna vez papás se han sentido juzgados o señalados en un momento en el que necesitan apoyo? Pues imaginen qué se siente. ¿Qué siente ahora, por ejemplo, cuando uno se siente juzgado en el momento que más requiere apoyo? Imagínense cómo se sentirán nuestros chiquitos, cómo se sentirán esos pequeños que están ahí en campo jugando, cuando los señalan, los juzgan. Entonces, no se siente tan chévere, ¿cierto? Entonces, la idea de este tema es porque he identificado que desde academias se ha visto muy reflejado el tema del bullying. Entonces, he venido atacando de raíz esto y muchas veces identifico que viene mucho desde casa. Entonces, quiero que el bullying empecemos a darle otra estructuración y a educar a nuestros hijos de una manera diferente. Entonces, por ejemplo,
la pregunta que les hice, ¿qué se sienten cuando estamos juzgados? Entonces ahora eh, el bullying, para que entremos en contexto, el bullying como es una forma de violencia y es una forma de violencia emocional y social, incluso que impacta directamente el autoestima de nuestros chicos. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos perjudicado cuando vemos que están haciendo bullying a nuestros chicos o alguno de nuestros chicos está sufriendo bullying? Estamos impactando violencia emocional, social y que afecta especialmente la autoestima. ¿Y a dónde se ve reflejado eso? En el campo de juego, en la confianza y en el sentido de pertenencia del niño con el joven. Entonces, eso tiene un impacto. El bullying aparece cuando se utilizan burlas, críticas destructivas o exclusión generando al deportista un estado, por ejemplo, de ansiedad, miedo al error cuando se equivocan y muchas veces generamos incluso un bloqueo emocional. He tenido deportistas que me dicen, es que no me sale, siempre me equivoco, siempre me cuestiono por el error, pero uno va más contextualizado, por ejemplo, en el grupo en el que está, muchas veces está sufriendo bullying. Entonces, miedo a entregar el balón, miedo a equivocarse, y ahí es donde le generamos un bloqueo emocional. ¿Y dónde impacta todo esto? Desde la parte emocional. Entonces, por ejemplo, baja autoestima, baja la confianza, la autoconfianza, digo. Y el chico muchas veces quiere desertar y no estar más en campo de juego. Entonces, se ve muy reflejado el tema del bullying hoy en día. Como les decía, papás, desde academias estamos generando una campaña donde queremos que los niños hoy en día, en el momento que identifiquen que hay bullying, defiendan a su compañero o le pongan un esto a este tipo de situaciones. Entonces, les quiero explicar algo, papás. En el cerebro, cuando el niño está sufriendo de bullying, ellos son como una esponjita. Yo creo que todos han escuchado esa palabra, que todo lo aprenden. Entonces, todo lo que escuchan en el entorno puede ser compañeros, puede ser desde la familia, incluso entrenadores. Eso se convierte en una voz interna. Sí, lo que más reciben son mensajes negativos en el momento que están haciéndole bullying, como por ejemplo, eres malo, siempre te equivocas, por culpa tuya perdimos. Esa voz interna, en el momento que la esponjita empieza a generar ese tipo de información, se transforma en una autocrítica destructiva y disminuye. Aquí es donde muchos papás me llaman, me dicen, ¿qué pasa que mi hijo no quiere volver allá? Entonces, por ejemplo, disminuye la motivación para seguir practicando ese deporte. Entonces, muchas veces he identificado eso, que no es solo por temas de bullying, más en el transcurso del taller les voy a explicar. Hay otro problema donde los chicos desertan y no quieren seguir practicando como tal este deporte. Entonces, cuando referenciamos ese tipo de palabras, el niño lo transforma y se genera una autocrítica destructiva. Entonces, hay que generarle a los chicos hoy en día esa reflexión del daño que podemos ocasionar indirectamente cuando generamos este tipo de mensajes o hacemos bullying. Cuando el deportista es víctima de bullying, su sistema emocional se activa en modo de defensa. Entonces libera estrés, genera inseguridades y afecta el rendimiento deportivo. Y por ejemplo, ahí es donde se ve implicado, por ejemplo, la toma de decisiones y nuevamente, como les decía, el abandono deportivo. Entonces, inicialmente ese era el tema con el que quería empezar. Eh, Quiero dejarles un pequeño mensaje sobre el tema del bullying para mostrarles un video bastante interesante, cortico. El bullying no es un juego. Muchas veces lo vemos como una práctica como de charla, de recocha, como se dice, pero cada palabra,
papás, para que desde casa empecemos a implementar esto. Cada palabra que decimos, yo siempre digo, construye o destruye. Entonces, hay que poner mucho cuidado cómo vamos a transmitir ese mensaje. Entonces, por ejemplo, destruimos o construimos y la mente del niño ya mira cómo lo transmite. Entonces, podemos ocasionar mucho daño al momento de generar ese mensaje que indirectamente lo podemos o intencionalmente lo hacemos sin mirar las consecuencias que puede tomar esto. Entonces, padres como entrenadores, si tenemos entrenadores esta noche, o digamos a los niños, por favor, seamos más responsables, padres también, al momento de generar ese tipo de mensaje. Hay que crear un ambiente de respeto, donde digamos el error, cuando los niños cometan un error, o los mismos compañeritos cuando se equivoquen, sea visto, padres, como una oportunidad de aprendizaje y no como un motivo de burla. Pues quería que entrara, eso es lo que yo he identificado en el campo de juego. Cuando un niño se equivoca o en el momento de terminar una práctica deportiva, lo que hacen muchas veces es burlarse y no sabemos el impacto, cómo lo va a tomar ese niño cómo está, cómo se siente desde casa, cómo está, digamos, cuál es esa exigencia que muchas veces los padres le hacen al niño que debe tener. Entonces, muchas veces ese impacto de las palabras pueden ocasionar mucho daño. Yo quiero mostrarles un video de uno de nuestros referentes, era un jugador del Once Caldas, uno de los grandes, se llama Galván Rey, y quiero mostrarles este video, es un video bastante interesante. Juan Manuel, creo el video no tiene audio, o sea, acá no se oye. No, yo lo No, estoy, no se dejó escuchar. no se Bueno, dejó, voy a volverle no nos dio audio. Sí, inténtalo de nuevo, por favor. ahí. Nada. Parece que cuando habilitas compartir pantalla debes habilitar audio. ¿Ya lo escuchan ahí? No, No pudieron escuchar el video. no. Así que tal vez compartir con audio. No sé si puedas. Voy a mirar qué pasa. Sí, sí, sí. De pronto lo puedas revisar ahí. Importante ahí sí, Bueno, que todos los papitos sigamos ahí atentos. Muy importante lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, desde casa viene todo también. El respeto por la autoridad, el respeto por el entrenador, por el árbitro, el respeto por las decisiones, por el compañero, por el rival. Estamos en una sociedad que cada vez necesita más de eso. ¿Será que no se pudo, Juan Manuel? creo que ¿O sigues intentándolo ahí? en este momento creo que sí, ya, yo creo que ya, vamos a ver si Hola, soy Sergio Alejandro Galván Rey y ahora sí. quiero mandar un mensaje muy especial, ¿sí?, contra el bullying. Perfecto. Decirles que el respeto es la base de la convivencia, es la base para respetar las diferencias, la manera de pensar, de ser, de actuar, de tener distintas habilidades y destrezas. Entonces me parece que en esto tenemos que ser muy conscientes, tener mucha empatía y apoyar a todas esas personas, todos esos jóvenes que sufren de bullying.
Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga hoy siempre. Chao. Bueno, ese era el mensaje que nos quería hoy conseguir ese video de nuestro amigo Galván Rey, referente de muchas historias en el campo de nuestro club. Entonces, ese era como el tema inicial que quería pues dejarles, padres de familia. Hasta ahí vamos claros, Andrés, padres. Sí, sí, vamos muy bien en, Listo. en ese desarrollo. Muy bien. Listo. Ahora el siguiente tema es el bullying desde casa. Entonces, como al inicio también les quise dejar como una pequeña reflexión, quiero iniciar con un ejemplo también. Entonces, por ejemplo, el bullying desde casa, tenemos las críticas de los padres después de un partido, comentarios destructivos cuando van a la casa o cuando van en el carro, o cómo esas frases afectan la motivación y la confianza de estos chicos. Entonces, la pregunta es, imagínense, por ejemplo, que su hijo acaba de terminar un partido y está cansado, está agotado y quizás frustrado porque el partido que estaba jugando no salió bien. Entonces, lo primero que escucha cuando vamos para la casa o vamos conduciendo y el niño está ahí, palabras como, por ejemplo, otra vez no tapaste nada, ese pase que hizo fue malísimo, por culpa tuya perdimos nuevamente. Entonces, quiero dejarles como ese ejemplo tan cercano de cómo podemos hacer tanto daño y el peso que tienen estas palabras y el impacto emocional que puede tener. Entonces, ese es un claro ejemplo que les quería colocar. Entonces, para explicarles el bullying desde casa, sabemos que los hijos construyen su autoestima principalmente a partir de lo que escuchan en casa. Entonces, cuando las críticas después de un partido son destructivas y son repetitivas, el mensaje que reciben no es una corrección, sino una desvaloración personal. Entonces, por ejemplo, en el cerebro del niño, eh, se interpretan esas frases como etiquetas. Entonces, por ejemplo, el niño empieza lo que estaba diciendo al inicio: soy malo, no sirvo, siempre me equivoco, y empieza esa voz interna del niño y se convierte en una autoexigencia negativa, que era lo que les estaba diciendo. Y eso genera nuevamente a nivel emocional una ansiedad y un miedo otra vez al error y la pérdida de motivación en el campo deportivo, ya no querer venir más a entrenar, ya no querer ir más a practicar como tal, este hermoso deporte. Entonces, padres, yo les quiero hacer una recomendación. Las personas que hayan utilizado, por ejemplo, ese tipo de argumentos como para exigirle a los chicos o a sus hijos, en lugar de ayudar a mejorar este tipo de cosas, estamos haciendo bullying desde casa, indirectamente, y estamos provocando que el deportista se bloquee y juegue con temor y termine estando asociado, digamos, a un sufrimiento y ya no lo va a disfrutar como tal de la misma manera que al inicio lo estaba haciendo. Les voy a contar un caso. Particularmente la semana pasada me llevó un deportista de divisiones menores, tiene 13 años. eh, Me llama el papá que el niño ya no quería ir más. Y por ejemplo, los profes de divisiones menores, ellos cada vez que va a salir un chico, me lo remiten. Entonces yo le doy como el por qué salió, primero indago si es que por falta de algunas prácticas a nivel deportivo con los profes, o es que sucedió algo desde casa. Entonces, primero yo trato de hacer como ese análisis final con el deportista. Y nada menos la semana pasada llegó un deportista y me decía: no, es que yo ya no disfruto de esto de la misma manera que lo hacía antes. Y de tanto indagar con el chico, me dijo esto: no, es que tengo muchísima presión por parte de mi papá. Entonces ahí es donde uno muchas veces ve que no es un sueño del niño, sino de más del papá. Entonces,
esa presión que le generaba constantemente al menor hizo que ya no disfrutara de esto y que desertara y que se fuera del club. Tuve muchas maneras de retenerlo, de darle una estructuración a nivel psicológica, abordando el papá, pero fue imposible. Entonces, un claro ejemplo de, de lo que podemos generar desde casa, desde esa exigencia, desde esas palabras que a veces no son las más indicadas para ayudar a nuestros chicos. Entonces, ese es un mensaje que quería dejarles también desde la parte y de lo que he identificado desde el departamento de psicología. Entonces, yo quiero decirles, por ejemplo, un ejemplo para que construyamos y otro ejemplo de una transformación positiva. Por ejemplo, cuando vamos a abordar al chico, eh, por ejemplo, con portero, decirle, eres un desastre en el arco y si lo hiciste muy mal. En cambio, le podemos dar una transformación positiva diciéndole simplemente, sé que hoy no salió como lo esperabas, pero me gustó mucho que no dejaste de intentarlo. ¿En qué crees que te puedo ayudar en el próximo partido? Eh, Miren la diferencia de esos dos contextos. Entonces, padres, la reflexión es, eh, seamos más reflexivos con ellos en el momento que queramos transmitirles ese mensaje. Yo generé una encuesta hace un mes en la academia donde esa encuesta iba dirigida solo para los chicos de entre 13 y 15 años, de cómo era el comportamiento de los padres en el momento de los escenarios y muchos puedo colocar un porcentaje de una valoración cuantitativa que se hizo y un 50% de los chicos preferirían que los papás no fueran porque sentían mucha presión o muchas veces los papás no sabían comportar en esos escenarios, se sentían presionados. Entonces, me parece que es un nivel muy alto de, de lo que estamos abordando desde este tema con los menores y ellos, ese es el reflejo de lo que están exigiendo ellos, que los papás se sepan comportar, de que los papás, por ejemplo, sepan transmitirles ese mensaje. Otro ejemplo de un niño que tuve fue en consulta, me dijo, yo no quisiera que mi papá vaya más. Cuando yo salgo del partido, yo primero le hablo a mi mamá y mi mamá, la pregunta es, ¿cómo está mi papá? ¿Está bravo? ¿Está enojado? Entonces imagínense nomás el impacto que podemos ocasionar con simplemente a veces no saber transmitir ese mensaje que queremos a nuestros chicos. Entonces, ese era el punto que quería tratar pues con el tema del bullying desde casa, que sepamos transmitirle a nuestros chicos el mensaje, porque muchas veces estamos ocasionándoles un impacto emocional. Hasta ahí vamos claros, Andrés, padres de familia. Importantísimo, importantísimo el tema, Juan Manuel, y yo creo que ahí necesitamos tener una colaboración muy especial de los papás. O sea, el papá se vuelve el constructor del conocimiento en el hogar. Y cuando sus comentarios no son asertivos, cuando sus comentarios, digamos que desaprueban actitudes de su hijo, pues son gravísimas. Y cuando sus comentarios son en contra de todos los elementos del árbitro, del entrenador, de los compañeros, del rival, de la cancha, de todo el contexto, pues finalmente su hijo puede generarse sin quererlo. Fíjense que esto es fundamental. Sin usted querer generar un comportamiento de su hijo hacia otro elemento del juego, como los que ya les nombré, usted puede estar generando que su hijo sea parte activa del bullying, que haga bullying. Y ahí nosotros, yo les digo, acá estábamos, oye, estaba leyendo los comentarios de algunos papás y les digo que nosotros tenemos que tratar de trabajar
e identificarlo, porque para un entrenador no es fácil tener 15 niños y darse cuenta qué dicen en la fila, qué es lo que se están haciendo allá en el ejercicio, quién molestó al otro. Entonces, este es un trabajo conjunto. Acá no nos pueden dejar el trabajo exclusivamente a la academia. Tenemos que trabajarlo todos y usted tiene que ser un identificador del bullying que se hace y del bullying que se recibe. Y ahí necesitamos retroalimentación. Trabajo en equipo es el mensaje y trabajo en equipo debe ser la constante para tratar este flagelo. Perfecto. Sí, Andrés, yo quiero cerrar este punto donde cada partido o cada entreno, cuando estemos ahí con los chicos, en el momento de que salgan, no sea un campo de como un tribunal, sino un espacio más bien de apoyo para ellos. Que ustedes como papás, familiares, los que acompañan a los chicos, lo apoyen, le den como ese impulso y que sea muy reflexivo y muy asertivo el mensaje que quieren transmitirle a nuestros chicos. Bueno, vamos entonces con el siguiente tema. Este punto es súper importante. Quiero que identifiquemos las consecuencias que tenemos en el momento que hacemos o practicamos el bullying inconscientemente o desde los mismos compañeritos practican ese tipo de cosas al no saber las consecuencias que pueden conllevar al tema del bullying. Entonces, por ejemplo, inicialmente en el deportista, baja autoestima, miedo al error y por final, abandono como tal a la práctica deportiva. Ese sería a nivel personal. Y en el equipo, mal ambiente, división y bajo rendimiento. Entonces les quiero explicar cada uno de estos puntos. Por ejemplo, la baja autoestima. En el niño empieza a pensar, soy malo, no sirvo, no soy bueno para esto, ya no me veo como un jugador. eh, entonces, imagínense nomás el impacto a nivel de emocional que puede conllevar esto. El miedo al error, por ejemplo, cuando juega con tensión, se evita arriesgar, digamos, en el momento de la práctica ya no lo hace con la misma fluidez, porque le da miedo a que se equivoque o ser criticado. Entonces, ahí es donde lo que yo les decía al inicio genera un bloqueo emocional y eso afecta su rendimiento. Eh, Abandono. Entonces, por ejemplo, el abandono deportivo es cuando el chico, la experiencia deja de ser ya tan divertida y ya no, y ya se convierte, digamos, en un sufrimiento. Y muchos niños deciden dejar el deporte, incluso teniendo talento. Tuve un caso de un deportista que era muy bueno a nivel deportivo, era un joven que estaba en divisiones menores, me pasó, él llegó a consulta, era muy bueno, demasiadamente bueno, y por este tipo de cosas dejó de disfrutar ya esta práctica deportiva y ya él me decía, no, yo sufro con esto, ya no lo disfruto, y ahí donde él decidió eh, no seguir practicando ese deporte. Entonces, yo le dije, no te vayas, hicimos una estructuración psicológica, hablamos con el equipo, con los profes, y ahí está el chico otra vez en esa incorporación y estructuración a nivel emocional y también desde la familia, pues está tratando de implementar ciertas estrategias, pero miren nomás las consecuencias que podemos abarcar desde simplemente con el bullying. En el equipo, por ejemplo, podemos generar mal ambiente en el momento de burlas, críticas, exclusión, eh, falta de confianza. Los jugadores ya dejan de apoyarse, se ven como rivales entre ellos mismos, baja el rendimiento en un equipo, empieza la tensión y la disminución al no lograr desarrollar, digamos, ese verdadero potencial. Entonces, imagínense nomás las consecuencias que podemos abarcar desde el bullying. Yo les quiero comentar, por ejemplo, un caso eh,
visual que ustedes desde la tribuna pueden ver, padres de familia, un jugador que está aislado, que sea muy callado, que se muestre triste, mientras, por ejemplo, los compañeros estén celebrando, estén unidos, mientras están unidos viéndose. Entonces, si ven un jugador así, puede ser que esté sufriendo de consecuencias del bullying. Entonces, hasta ahí vamos bien. Andrés, ¿alguna pregunta sobre las consecuencias del bullying? No, yo creo igual también activemos el chat, es decir, porque esta clase de reuniones tiene desactivados micrófonos y cámaras para los que no son moderadores, entonces los que quieran, y ahí los vamos leyendo, paulatinamente los vamos leyendo. A mí me parece espectacular este tema, porque a veces nosotros como papás creemos que nuestros hijos son chistosos, o que nuestros jugadores, con nuestros hijos son muy agradables, muy graciosos, ellos son muy simpáticos porque es que siempre le encuentran el chiste a cada cosa. Entonces, ahí tenemos que hacer ese ejercicio de, venga, no, póngase en los zapatos del otro, ¿no? Le Sea gustaría empático. que se burlara porque usted hizo una jugada mal o porque usted llegó con el pelo para un lado, para el otro. Entonces, hay que desde casa decirles a nuestros hijos, venga, cójala con calma, porque como este es un tema una línea tan delgada, y a veces hay gente, porque todos somos diferentes además, que pueden manejar de una forma más fácil los comentarios, los chistes, pero hay gente a la que le afecta bastante. Entonces, lo que les pedimos a todos es, por favor, que lo trabajemos, que lo identifiquemos, que nos ayuden. Nosotros lo que necesitamos son más ojos y los padres de familia en entrenamientos, en partidos, pues nos ayudan un montón. Entonces, recuerden que les estamos habilitando el chat de la reunión para que los que quieran nos hablen, nos pregunten, de pronto para ver qué podemos hacer. Mira, acá llegó una pregunta, un comentario rápido con pregunta además de Ignacio. ¿Qué comentario realizarle al hijo después de un partido para mejorar el rendimiento, Juan Manuel? Andrés, ¿me repites nuevamente la pregunta? Es que no te escuché bien. No te preocupes. ¿Qué comentarios realizarle al hijo después de un partido para mejorar su rendimiento, ¿no? Desde el punto de vista emocional. Nos Listo. pregunta Ignacio. Bueno, lo que yo quiero enseñarles es que seamos, en el momento de generar esas preguntas, que seamos más bien que él reflexione, el chico reflexione sobre lo que está pasando. Por ejemplo, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo te sentiste hoy? Dependiendo de la pregunta la respuesta digo, que diga el chico, pues uno ya indaga ahí, ven, pero yo te vi bien, podemos mejorar en esto, es que me equivoqué, un ejemplo, ve el error como una oportunidad de mejora, no lo veas de esa manera, porque somos seres imperfectos, nadie es perfecto, es gracias al error que podemos seguir esforzándonos, capacitándonos, aprendiendo de él. Entonces, que lo que le digan al hijo sea muy reflexivo y en el momento pues que lo necesiten, digamos, de más generales como ese apoyo, te vi muy bien, te vi muy suelto jugando, eso me encantó lo que hiciste, a pesar de que, un ejemplo, un partido que hayan perdido, lo hiciste muy bien, no te rendiste y seguiste dando lo mejor, te felicito por eso. Sí ven la diferencia, pero no, vamos a atacar a los chicos indirectamente, les decimos, no, hijo, te fue muy mal, hijo, perdiste demasiadamente esa pelota. Entonces, si le generamos, digamos, más reflexión, cómo te sentiste, que el mismo menor de entre en ese contexto y que sea más reflexivo y que ahí en esa parte tratemos de apoyarlo, ven, hijo, y cómo podemos abordarlo para que sigas mejorando, hijo, todo lo que los chicos piensan, eso se convierte en una emoción. Hay que enseñarles a ellos a regular esas emociones, pero que esos pensamientos, cuando llegan tan negativos, que empiezan a autocriticarse muy negativamente, que ellos más bien enseñémosles a que sean más reflexivos y encuentren una solución para que esa emoción y esa frustración o esa pesimismo sea más llevadero y pueda regular como tal esa emoción de una manera más positiva. Sí,
sin impedir que están sintiendo esa emoción. Entonces, no sé si me di a entender ahí. Sí, claramente. Igual, mira, tenemos otra pregunta, Nicolás Valencia desde Estados Unidos, que además es socio de nuestra academia. ¿Cómo podemos revertir una mala experiencia por sentirse presionado por los comentarios negativos de un papá? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo Sí. podemos revertir una mala experiencia por sentirse presionado por los comentarios negativos de un papá? Bueno, en ese caso sí sería muy bueno hablar de entrada pues con el padre de familia, enseñar estrategias de afrontamiento al menor. ¿Tú crees, por ejemplo, que es así, digamos, o que lo que te decían se ve reflejado en el campo de juego? Es darle a entender de que es una idea errónea, entonces que él mismo encuentre esa solución a lo que está viéndose reflejado actualmente. Y si en el momento pues se equivoca, no decirle, sí, ve, eso es lo que te dicen, no, más bien es una oportunidad de mejora, pero que él mismo, digamos, para reestructurar esa idea y esas consecuencias generadas desde casa, eh, generarle, digamos, en el campo de juego, si está el entrenador o los mismos compañeros, demostrarle que no es la idea que le habían manifestado desde el inicio, desde entrada de la práctica, sino que se está viendo reflejado en el campo de juego un cambio muy positivo. Entonces, es como reestructurarle ese pensamiento a nivel de práctica deportiva. Y ahí pues entraría en un contexto importante el padre de familia, el entrenador, y si el entrenador identifica ese tipo de conductas por parte familiar, pues sí sería muy bueno que los entrenadores aborden ese tipo de temas con los padres para que generen un stop sobre este tipo de consecuencias que puede llevar a cabo sobre la práctica deportiva. Excelente. Y fíjate que hay una pregunta que es muy interesante, además, porque todo esto finalmente lo que hace es construir unos canales de comunicación que a veces los papás no saben. Diego Romero nos pregunta, si un chico le hace bullying a otro en la academia, ¿qué protocolo debemos seguir? Y yo les cuento que nosotros acá lo que tenemos diseñado es primero hablarlo con el entrenador. Recuerden que el entrenador es el conducto regular de la categoría, es la persona que recibe toda la información, trata de solucionar. Primero, inclusive nosotros queremos hablar con los niños porque hay niños que quieren ser chistosos y su idea no es hacer bullying, por supuesto. Entonces hay que exigirles a ellos, hay que decirles, hay que comentarles. Si uno ve que la situación no se maneja bien, nosotros ya digamos que escalamos un nivel mucho más arriba, un escalón más arriba en el tema de academia, podemos traer al psicólogo, podemos entrar ya directamente nosotros, otra vez a reforzar el tema del niño, y si no, nos toca hablar con los papás y sentarnos y hacer un compromiso. Digamos que nosotros tenemos hoy un reto bien grande y es tratar de trabajar este enemigo silencioso e invisible que es el bullying, que a veces es difícil de detectar. Entonces necesitamos que todos estemos súper conectados y que estemos con los ojos abiertos, lo que les decimos. Entre más ojos tengamos sobre los niños y sobre el comportamiento, pues más control vamos a tener y podemos identificar de esa manera los inconvenientes. Adelante, Juan Manuel. Sí, pues el conducto es así, el entrenador, si el entrenador no le da solución y sigue la problemática, ahí ya para el departamento de psicología, ahí se intentan, eh, cómo atacar el bullying desde casa. Andrés, que estoy escuchando, ¿estás ahí? Sí, es que se te había ¿Aló? entrecortado, creo que la señal se te fue, entonces si quieres repetirnos, por favor. Vamos bien hasta ahí, vamos. Sí, ahí vamos bien, ahí vamos bien, ahí vamos bien. De pronto la última parte, si quieres reforzarla un poquito porque se te fue el sonido, la verdad. Y de hecho,
Parece como que te Listo. hubieras sacado de la película y la volviste. Sobre el conducto regular. Sí, no, Listo. Sobre el conducto, sí, les sobre decía, es conducto regular que también es importante. el conducto regular es entrenador, científico, y la problemática sigue, el entrenador ya pasa y hace una prueba, yo cito al menor o vemos que aún sigue como tal el problema, sin unos talleres y psicoeducativos referente pues al tema, donde le damos también un contexto para que los niños sepan el problema que puede conllevar al tema del bullying y también si es de familia, porque de entrada pues la idea es que sea un proceso no solo de entrenador, también como tal, más que nada nos pueden ayudar más con esta práctica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos cómo atacar el bullying desde, entonces, por ejemplo, cambiar la crítica positivo, este es el siguiente tema, y escuchar más que los errores. Entonces, por ejemplo, muy reflexiva, los padres perfectos necesitan padres que los motiven, que los escuchen y los acompañen en este proactivo. En cambio, esto va a ayudar mucho contra el bullying, porque esto es desde que y lo vemos como muy gracioso, generando ese tipo de consecuencias que es bueno. Desde casa podemos generar eh, Juan Manuel, creo que tu audio pues, está, la calidad de la señal se está perdiendo. ahí, No sé, de pronto revisa si de algo. pronto hay más aparatos conectados, de pronto se conectó algo más en tu Wi-Fi que hace que baje la calidad porque venías perfecto. Igual nosotros Ya estamos mire, acá y, y seguimos, si quieres revísalo ahí un poquito. Porque finalmente es eso, finalmente insistimos en que lo más importante es tratar de identificarlo, revisar rápidamente como padres de familia qué es lo que se puede eh, considerar, porque acá nos hace una pregunta, ¿cómo saber qué es una broma y qué es bullying? Y yo les quiero decir, el bullying tiene una constante y es que es listo, Andrés, ¿ahí sistemático. escucha bien? Yo creo que ya estamos mejor, intentémoslo ahí, Juan Manuel. Lo que les estaba explicando de cómo, por ejemplo, cómo cambiar, por ejemplo, esa crítica positivo. Entonces, un ejemplo, siempre te equivocas cuando haces pases. Eso es una crítica. Entonces, si genera positivo, corriste hasta el final. Y eso demuestra que es muy buen compromiso. Mañana te voy a acompañar en este proceso, te voy a estar apoyando, aplaudiendo. Entonces, imagínense el refuerzo o el impacto positivo que puede tener esto. Entonces, si generamos una crítica, pues imagínate nomás todas las consecuencias a nivel emocional que vamos a tener. Entonces, el niño aprende más cuando siente el apoyo que cuando recibe un juicio constante. Entonces, imagínense nomás todo lo que puede abarcar y cómo podemos atacar el tema del bullying desde casa. Entonces, el siguiente punto es enseñar el respeto con ejemplo. Los hijos imitan lo que ven. Yo siempre he dicho que eh, desde casa muchas veces se quiere exigir ciertos compromisos, pero muchas veces no hay ese ejemplo. Entonces, lo que yo quiero dar a entender con esta parte del respeto, entonces, los hijos están en constante observación y todo lo ven, entonces todo lo escuchan. Entonces hay que generar ejemplo desde casa en ciertas prácticas que a veces no son adecuadas porque los niños van a ver reflejado ese tipo de cosas. ¿Sabes? Como mi papá es así, es que mi mamá es así. Entonces eso lo ven o lo escuchan y por eso se ve muchas veces reflejado allá.
Entonces, por ejemplo, un padre que insulta al árbitro o critica, por ejemplo, a los compañeros o se burla de un equipo rival. El mensaje que le estamos dando al hijo en ese momento, que es una falta de respeto, pero es aceptable porque mi papá lo hace. Entonces, imagínense nomás el ejemplo que podemos abordar desde la tribuna inconscientemente, generando un impacto negativo, pero el niño lo va a normalizar. Entonces, no como mi papá le dice cosas al árbitro y lo critica, o critica, digamos, cuando salimos de la práctica deportiva, salimos de un partido y empieza a hablar de un niño que hizo ciertas jugadas, es que ese niño es muy malo, ¿cómo lo van a meter? Entonces, el niño está aceptando ese tipo de críticas y simplemente, inconscientemente, estamos generando un refuerzo hacia el tema del bullying. Entonces, generemos ese tipo de ejemplo, pero que sea más positivo. Eh, por ejemplo, podemos decirle a un padre que aplauda, por ejemplo, o felicite al equipo rival, o mantenga la calma. Y el niño va a aprender, por ejemplo, de esos valores, va a ser más respetuoso, va a jugar más limpio. Entonces, cuando un padre aplaude, cuando un padre está calmado y no genera ese tipo de conductas, pues va a ser más ejemplar para él, mientras generamos ese tipo de situaciones no muy positivas para que el niño aprenda de ello. Entonces, lo que les estaba diciendo al principio, el niño aprende más cuando, cuando ve y escucha a los suyos, a sus padres de familia. Entonces, hay que ser un ejemplo para ellos, pero que seamos un ejemplo donde mostremos ese tipo de valores a nivel de respeto, a nivel de conductas ejemplares. Entonces, esa es la idea de este punto de enseñar con el ejemplo. Así podemos atacar un poco más el tema del bullying desde casa. El siguiente punto es escuchar más que señalar los errores. Entonces, por ejemplo, muchas veces los niños llegan al partido con ganas de contar, por ejemplo, su experiencia o lo que hicieron en el campo deportivo, pero lo primero que reciben son críticas. Eh, por ejemplo, escuchar activa, por ejemplo, la confianza y ese vínculo con padre e hijo, padres e hijo, pues va a ser un poco más unido. Mientras generamos críticas, pues el niño muchas veces ya no va a querer desenvolverse o expresarse cuando generamos ese tipo de cosas. Entonces hay que escuchar con confianza para que ese vínculo se fortalezca un poco más y le podemos hacer, por ejemplo, preguntas a nuestros chicos. ¿Qué fue lo que más disfrutaste, por ejemplo, del partido? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy, por ejemplo, y no sabías de eso? ¿Cómo te fue en ese entreno? ¿Cómo te sentiste en esta competencia del día de hoy? Entonces el niño se va a desenvolver y ese vínculo, que era lo que les estaba diciendo, se va a fortalecer un poco más y la confianza eh, va a generar algo más positivo. Entonces, de esta manera podemos atacar el bullying y esto va a permitir que el niño reflexione y reconozca, por ejemplo, en el momento que cometa errores y en el momento que cometa errores, pues no se va a sentir juzgado porque ese vínculo de confianza va a ser más reflexivo. Entonces, de esta manera podemos atacar un poquito más el bullying desde casa. ¿Me di a entender con este tema? Sí, perfecto. Hay una pregunta de Néstor. ¿Qué hacer cuando la violencia viene de terceros y pasa a la integridad del menor? Una pregunta muy amplia, ¿no? Porque uno podría generalizar mucho, pero cuando la violencia viene de terceros y pasa a la Sí. integridad del menor, nos está hablando Cuando, Néstor. cuando hablamos de terceros, nos referimos a un equipo rival o a conductas inapropiadas de padres de familia en un equipo rival. Eso es lo que a esa va orientada la pregunta. Es que dice sí, pero no nos da más información, simplemente. ¿Qué hacer cuando la Yo violencia desde viene de casa, terceros y pasa a la integridad?
pasa la integridad. Bueno, en ese caso, para eso están los profes, los entrenadores están capacitados para este tipo de situaciones donde, digamos, si ven conductas inapropiadas de un equipo rival y pasa la integridad, pues él debe de saber abordar ese tipo de situaciones donde los menores no se vean implicados para que estas situaciones no sean, digamos, más agravantes o pasen a otros contextos. Ahí es donde, por ejemplo, el entrenador en competencia, si ve una competencia muy tensionante, pues el entrenador debe decirle, muchachos, se cambian y salen por acá derecho para donde sus padres de familia, es tratando de evitar esas situaciones. Ya en ese contexto, pues a nivel deportivo, pues si llega a sobrepasar esos límites, ya pues eh, se ven implicados ciertos temas legales. Esperemos que nunca tengamos que pasar por ese tipo de situaciones. Hasta el momento no he tenido ese tipo de casos, pero es saber manejar la situación, es saber controlarla, es generar ese ejemplo positivo, ese ejemplo desde parte de entrenadores y padres de familia donde no se deben contagiar a veces de esa euforia o de esas situaciones donde eh, se generan a veces muy tensionantes. Entonces, es aprender a dominarlas y autorregularse un poco sobre esos contextos para que no llevemos a unos enlaces que no son nada ejemplares y nada positivos. Entonces, la idea es que aprendamos de ellos y en el contexto esperemos que en el momento no se presenten y sepamos abordarlos de la mejor manera, desde la parte pues como tal de entrenadores y familia. Claro. Bueno, Adelante, sí, adelante, Juan Manuel. Andrés. Bueno, yo quería dejarles pues como para cerrar este punto de cómo atacar el bullying desde casa, un pequeño mensaje, por ejemplo, cada palabra, que era lo que les estaba diciendo de la esponjita, cada palabra que decimos en casa puede ser una semilla, eh, una que destruye la confianza o una que hace crecer esa motivación de nuestros chicos. Entonces la elección, padres, está en nosotros como entrenadores, como padres de familia. Entonces, de esta manera, quería darles pues como este pequeño mensaje para que podamos seguir con el siguiente tema. Listo, Andrés, ¿alguna pregunta más o seguimos? Sí, tenemos dos preguntas rápidamente. ¿Cómo ayudar a nuestro hijo si ya ha sufrido bullying por parte de sus compañeros y tiene baja su autoestima y eso le afecta su desempeño? Pregunta Andrea. Listo. Ese era el contexto de lo que les estaba comentando ahora. Darle un refuerzo positivo a nuestros chicos, como por ejemplo los entrenadores o desde casa, padres de familia, preguntas muy reflexivas para que el menor entre en un análisis y se cuestione, digamos, pero yo no soy tan malo, no me voy a creer eso que me están diciendo mis compañeros porque yo soy bueno en lo que hago. Entonces, entrar en ese contexto de que sea muy reflexivo y generemos ese apoyo hacia el menor para que no se crea esas palabras que a veces son tan negativas y pueden generar un impacto emocional. Entonces, ayudarle a que sea muy reflexivo en ese contexto el mensaje que queremos transmitirle y generarle, digamos, ese apoyo positivo donde ese refuerzo que se quiere implementar sea muy positivo, pero el mensaje que sea muy reflexivo para que el niño se cuestione y él mismo encuentre, eh, digamos, esa respuesta sobre esa afectación que se le había hecho. Entonces, si le ayudamos a generar un refuerzo positivo y que sea muy reflexivo, el menor va a empezar a creer en otras cosas, más no en lo que le dicen los compañeritos. Los refuerzos positivos, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta, pero es un tema más como de frustración. ¿Cómo manejar la frustración en los niños cuando es notoria a nivel deportivo hacia él y hacia los demás? De Miguel Lozano. Entiendo que yo puede Bueno, ser, normalmente debe ser cuando los niños pierden o cuando de pronto tienen un desempeño regular, no tan destacado. Debe ser en ese tipo, Juan Manuel.
Por ejemplo, yo he tenido chicos, voy a colocar un ejemplo, me gusta mucho mostrarles desde la experiencia que he tenido, cuando he tenido chicos que pierden partidos muy importantes y bajan la cabeza y salen o se desploman en la cancha, pues yo el acercamiento que hago en levántate, hiciste un buen partido, te fue muy bien, está bien sentirse así, está bien que aceptes esa emoción, pero no debes de tirarte tan duro porque has llegado lejos, has hecho una buena competencia. Entonces, en el momento, yo que le estoy generando, lo que les estaba diciendo al principio del mensaje, que sea muy reflexivo y generamos ese apoyo positivo hacia la persona o hacia el menor cuando se siente en ese estado emocional donde le ayudemos a regularse un poco más, que acepte esa emoción, pero que sea más reflexiva y no le dé más poder a esa frustración que está sintiendo en el momento. Entonces, eso es lo que yo quiero que entendamos un poquito, que en el momento que el menor se sienta así, entonces generarle un impacto, un refuerzo positivo que sea muy reflexivo el mensaje que queremos transmitirle. Entonces, eso es lo que yo abordo desde la parte de la psicología deportiva con los menores cuando salen así de competencia, como tan bajoneados, como tan frustrados. Entonces, alza la cabeza. No se ha perdido, se ha perdido un partido, pero tienes muchísimas oportunidades de seguir intentándolo. Hay que ser resilientes, hay que saber aceptar y sobrepasar todos los obstáculos que se presentan en la vida y se van a presentar muchísimos, pero hay que aprender de ellos. Entonces vamos para adelante, vamos con toda. Entonces, es ese mensaje de entrada que queremos transmitirle a los chicos, de hagámoslo desde casa y empecemos a implementar ese tipo de refuerzo, que yo sé que les va a servir bastante. Eso sí, sí, no les podemos decir, no te sientas así, porque la emoción hay que sentirla. Todas las emociones, sean negativas, sean positivas, todas las emociones hay que sentirlas, pero hay que enseñarles a que sepan regular esa emoción y que sean más reflexivos nuevamente y que sea muy positivo el mensaje que queremos transmitirle a nuestros chicos. Acá hay una pregunta un poco más general, ¿no? Digamos que cómo se entrenan o qué capacitaciones reciben los entrenadores del 11 en temas de liderazgo o dirección de equipos. Las de Adriana Enciso. ¿Cómo decías, Andrés? No, no se te escuchó bien. ¿Cómo se entrenan o qué capacitaciones reciben los entrenadores del 11 en temas de liderazgo o dirección de equipos? Listo, perfecto. Se está implementando unos talleres con los profesores, con los entrenadores. No hemos tenido la oportunidad de hacerlo con Bogotá, con la Academia de Bogotá, pero acá en Manizales se implementan pues como tal unos talleres donde reforzamos ese tipo de liderazgo, cómo afrontar como tal todas esas dificultades que se presentan en el campo de juego. Pero es importante que lo empecemos a hacer, Andrés, para que lo agendemos con Bogotá, con la Academia de Bogotá. Claro que sí, igual finalmente acá digamos que todos los entrenadores son profesionales, ¿no? Es decir, han tenido una formación profesional de 5 años en universidad, donde se ven todo este tipo de desarrollos, de pedagogía, es muy importante, ¿no? Entonces, Sí. siempre nos ayuda en ese tema. Si el bullying viene por compañeros del colegio, ¿cómo podemos influir para mejorar ese autoestima y combatir el bullying? Si viene por compañeros del colegio, hay otra pregunta. Bueno, de entrada, pues si lo identifican, acercamiento total en el colegio y si es posible exponer el caso, obviamente, y con la psicoorientadora del colegio, eh, implementar, digamos, ese acercamiento donde podamos atacar el tema del bullying eh, de raíz. He tenido casos donde no ha sido, he tenido unos grupos de chicos que no se ha visto identificado el bullying en la academia, sino más por fuera, digamos, en la parte escolar y se ha hablado con padres de familia donde
la idea se acerquen allá al colegio, a la institución y tengan ese acercamiento con la psicoeducadora y profesores donde generen, digamos, esas charlas o generen ese stop sobre este tema que estamos relacionando hoy en día, que es el bullying, pero también es una manera como de apoyarse y darle de entrada una raíz a esa problemática que se está dando desde el colegio. Entonces, sería el acercamiento en la parte escolar. Y lo que les mencionaba, pues, si el menor está con consecuencias, pues desde casa, pues lo vuelvo y lo repito, generarle ese refuerzo positivo y que sea muy reflexivo el contexto o el mensaje que queremos implementarle, transmitirle al menor. Perfecto, perfecto. Listo, Andrés. Eh, Vamos con el otro tema. O, Seguimos con otro o tema, sí, al- señor. no. Entonces, lo que les estaba diciendo anteriormente, los padres como ejemplo, los hijos aprenden viendo, eh, por ejemplo, el respeto, la humildad, la resiliencia. Esos son los puntos que vamos a hablar en este momento. Un ejemplo negativo, insultar el árbitro, que era lo que estábamos hablando en la anterior diapositiva, burlarse del rival. Un ejemplo positivo, animar y felicitar el esfuerzo y respetar al entrenador. Entonces, por ejemplo, los niños aprenden más observando que escuchando. Entonces, esto se llama un aprendizaje vicario. Lo que ellos ven con sus padres se convierte en un modelo de conducta y es aceptado. Entonces, los niños van a ver esto y no, entonces está bien porque mis padres hacen eso. Entonces, si su hijo ve que su papá, por ejemplo, está insultando el árbitro o se burla de su rival, el mensaje que reciben no es solo sobre en el deporte, sino cómo va a resolver, por ejemplo, los conflictos más adelante y a tratar a los demás. Eso queda muy grabado en los menores, como lo estaba mencionando, ellos son una esponjita y eso se va a ver reflejado a medida que los chicos van creciendo. Y entonces, pero tú, por ejemplo, se llega a presentar un caso donde los chicos generen ese tipo de conductas y con qué argumento van a reclamar los padres de familia si el chico aprende de lo que están escuchando y o observando de los padres. Cambio, por ejemplo, si un papá felicita, por ejemplo, el esfuerzo y anima, por ejemplo, en la derrota o respeta al entrenador y el niño aprende, por ejemplo, de estos valores, entonces va a ser más resiliente, va a ser más respetuoso, humilde. Entonces, por ejemplo, estas son claves, este tipo de conductas son claves para que el deportista aplique no solo esto a nivel deportivo, sino para la vida. Entonces, generemos ese ejemplo, padres de familia, que es lo que queremos que se empiece a ver reflejado en ellos. Por eso decimos que los padres son el primer espejo donde sus hijos miran dentro y fuera de la cancha. Entonces, si un papá que se comporta bien y refleja este tipo de actitudes y conductas, eso se va a ver reflejado en la práctica deportiva y eso va a ser muy positivo y eso va a ayudar muchísimo no solo al chico para la vida, sino que también en el momento que esté practicando, pues como tal la práctica deportiva se va a ver también muy reflejado en la parte deportiva a nivel de un contexto positivo. Entonces, por ejemplo, nada menos, por ejemplo, un chico que pierda un partido importante y vaya y se despida del equipo rival, pues habla de los valores, del respeto, de la humildad eh, que, y de la resiliencia que se le ha enseñado y ha ejemplarizado, digamos, desde la parte familiar, desde casa. Entonces va a ser muy positivo ese contexto. Bueno, vamos a seguir entonces con el siguiente tema. ¿O alguna pregunta antes de seguir?
con el siguiente tema, No, Andrés. podemos seguir, Juan Manuel. Bueno, el siguiente tema es bastante interesante porque lo he identificado desde la observación de campo y hay papás que se creen técnicos. Eh, entonces, los temas que vamos a tratar, por ejemplo, cómo confunde, presiona y desautoriza al entrenador, impacto en el hijo y en el equipo y la diferencia entre apoyar y dirigir. Entonces, quiero engancharlos con una pregunta. ¿Qué creen que pasa por la cabeza de un niño cuando escucha, por ejemplo, que el entrenador le dice una cosa y su papá desde la tribuna le grita otra cosa completamente diferente? Entonces, ¿qué creen que va a pasar ahí? ¿Qué estaría pensando el menor en ese momento? Entonces, quiero que pensemos un poquito esa pregunta que les acabo de hacer. ¿Cómo se sentirá ese chico? Entonces, con esa pregunta para poderla responder, espero pues que encajemos con ese contexto. Por ejemplo, el chico se va a sentir confundido, presionado, eh, y va a entrar en un conflicto de un estado interno donde no va a saber qué hacer o a quién obedecer. Y muchas veces entonces, si no le hago caso a mi papá, entonces ahora que salga se va a enojar, va a estar molesto conmigo. Y muchas veces el chico entonces en ese estado, en ese conflicto interno no va a saber qué hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría ahí? El entrenador pierde autoridad porque el padre infiere en el rol del entrenador y el niño se siente presionado al no complacer, por ejemplo, ambas partes. Entonces, ¿eso qué le va a generar al menor? Estrés, ansiedad, y eso genera un impacto negativo en ese momento. Y muchas veces he tenido, como les decía, en los momentos que yo hago las observaciones de campo, papitos que no dejan que los entrenadores hagan su trabajo y son desautorizando como tal ese rol del entrenador y los papás desde la tribuna eh, diciéndole al chico qué debería hacer. Entonces, papás, de entrada estamos generando un estado emocional donde el chico va a entrar en un conflicto interno y va a generar estrés y ansiedad al menor y no vamos a saber qué va a hacer. Y esto también percute en que el menor ya no disfrute tanto de la práctica deportiva y a lo mejor, digo, y al final eh, puede que deserte del proceso deportivo. Entonces, miren nomás las consecuencias que podemos generar inconscientemente cuando el papito va y lo acompaña y el chico ya no disfruta de esta práctica deportiva cuando empezamos a generar esa presión como, como lo generamos desde la tribuna. Entonces, papás, la idea es que empecemos a reflexionar un poquito sobre esa conducta, cómo nos estamos comportando desde casa, cómo estamos presionando a nuestros chicos, nada menos en consultas. En un tiempo atrás tuve un menor donde me decía, yo no quiero que mi papá vaya y me vea jugar, me siento presionado, juego mal, cometo más errores. Cuando salgo de un partido, de un entreno, lo primero que me dice mi papá, lo hiciste muy mal, o me empieza a generar, digamos, esas afirmaciones negativas donde el impacto es muy desmotivante y también las consecuencias se pueden ver en una baja autoestima, en generarle un concepto donde el menor a nivel emocional se va a sentir angustiado, estresado, va a tener altos niveles de cortisol. Entonces, la idea es que sepamos comportarnos desde casa y no más miremos nomás las consecuencias que podemos conllevar inconscientemente a nuestros chicos por no saber abordar, digamos, estos temas o comportarnos desde el acompañamiento que le brindamos a nuestros chicos en esa práctica deportiva. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el impacto? Otros
ya que estoy recordando acá, sería pues el chico pierde la concentración en el juego, ya va a jugar con miedo porque eh, va a decepcionar al papá o va a cometer un error y ahora qué me va a decir mi papá. Y otro concepto de era lo que les estaba diciendo el tema del bullying, les podemos generar un bloqueo emocional y fácilmente el chico se va a frustrar. Entonces, miren nomás las consecuencias que se pueden generar y no solo a nivel personal, sino también en la dinámica de equipo. Por ejemplo, el equipo va a perder la confianza con el chico y ya no va a fluir como tal esa dinámica deportiva, pues va a generar una desorientación a nivel táctica y va a generar una tensión. El chico a nivel emocional va a empezar a abordar esa problemática donde no va a saber regularla simplemente porque el papá se cree técnico y no sabe manejarlo. Entonces yo acá tengo un video para presentarles de uno de este tipo de consecuencias que tenemos y del comportamiento de los papás. ¿Me confirma Andrés si se ve y se escucha Andrés? Está perfecto. La vida es una guerra y ganan los fuertes. La vida da pocas oportunidades y hay que aprovecharlas. Tú a lo tuyo, cuando veas puerta, chuta. No te lo pienses. En el fútbol hay que ser egoísta. Y recuerda, por cada gol, 5 euros. Y espero que esta vez salgas titular. Ese entrenador, jugar con un solo punta. Cobarde. Venga, hazme caso a mí, ¿eh? Y pierna fuerte, Tomás, pierna fuerte. ¡Vamos! Fuerte, fuerte, tú puedes. Tú solo, tú solo. ¿Pero qué haces? Me grita. Tomás lo pasa mal. Y los papás gritan, me da miedo. Es muy pesado. A veces me da miedo. ¡Se vaya! ¡Túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Pero qué haces? Hay que joderse. Te he salido a la madre. A mí no me gusta que me digan cosas malas porque me pongo nervioso. Me da miedo que los padres se rían de mí. A veces se pone a gritar y insulta a mis amigos. Y no me gusta. Venga, Tomás, temporiza, temporiza. Y dice cosas que no entiendo. Me dice que bascule. ¡Pero si es teatro! Tomás juega mejor los días que no viene su papá. No me gustaría que fuera mi padre. Yo creo que no está bien. Prefiero que no venga. Vaya mierda de partido habéis hecho. Ya hablaremos en casa. Bueno, padres, esa es una de las cosas que se identificaban en los escenarios. Entonces quería como dejarles el mensaje eh, entre apoyar o dirigir. Pues, por ejemplo, si vamos a acompañar a nuestros hijos, animémoslos, aplaudamos, transmitámosle como tal esa confianza o ese orgullo por ese esfuerzo, en vez de dirigir, porque muchas veces inconscientemente estamos dando órdenes desde la tribuna y queríamos como corregir a nuestros chicos en el momento que están generando esas jugadas y inconscientemente estamos desautorizando como tal al entrenador. Entonces, el mensaje clave que yo quiero pues que les quede, padres, un buen padre no necesita ser un entrenador, necesita ser un hincha o el mejor hincha de su hijo, eh, apoyándolo, aplaudiéndolo y transmitiéndole como tal esa confianza. Eh, Hasta ahí vamos claros, Andrés, padres. Sí,
Sí, yo creo que este punto es muy importante porque en realidad los niños se estresan, el equipo se estresa, los otros padres se estresan, entonces a usted como papá no le gustaría que estuviera el papá de otro jugador gritándole cosas a su hijo. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes eh, para que todos mejoremos, ¿no? Para que todos estemos concentrados y sobre todo para que no dañemos un espacio tan maravilloso como es ir a acompañar a que nuestros hijos hagan deporte. O sea, usted no lo puede tergiversar, usted no lo puede desdibujar, sino usted tiene que gozárselo, porque es una época de la vida que pasa, como muchas otras. Entonces, y una época de vida fantástica. Entonces, no lo desdibujemos, no lo dañemos, no lo tergiversemos y seamos esos padres ejemplares y que de verdad animan y motivan a los niños. Perfecto, sí. El rol del entrenador es formar al jugador en la cancha y el rol del papá es darle la confianza y el respaldo fuera de ella. Ese es el papel que debe cumplir como tal el padre e entrenador. Entonces, ese era el mensaje que quería pues transmitirles y dejarles a los padres de familia que la verdad eso se ve muchísimo y la verdad no está teniendo un buen impacto en nuestros chicos. Entonces, para que sepamos comportarnos, sepamos abordar ese tipo de escenarios de una manera donde el chico disfrute de la práctica deportiva. Andrés, ¿dudas, preguntas o seguimos con el otro tema? Yo creo que podemos ir con otro tema. Yo desafortunadamente tuve un inconveniente acá. Yo estoy desde Armenia y creo que se me borraron algunos mensajes. Pero bueno, yo creo que vamos ahí avanzando, sigamos avanzando en este tema que está muy buena la charla. Ya teníamos 200 personas, algunos han perdido seguramente la conexión, vamos en 163, son las 8:52, Juan Manuel. Sigamos adelante, por favor. Bueno, el verdadero rol de los padres en el deporte, quiero pues como ir cerrando ya vamos a finalizar, es acompañar, motivar y reforzar los valores, es ser un ejemplo de respeto, disciplina y juego limpio. Entonces, por ejemplo, una reflexión, un niño puede tener muchos entrenadores a lo largo de su vida, pero solo tendrá un papá y una mamá y ese rol no se reemplaza. Entonces, sepamos comportarnos desde la tribuna, sepamos transmitirle a nuestros chicos ese acompañamiento, donde los motivemos y reforcemos esos valores. Les voy a compartir un video que se hizo en la academia donde queremos implementarles, o la campaña que hicimos fue sobre que dejemos disfrutar a nuestros chicos, dejemos que ellos hagan en ese acompañamiento con el entrenador, eh, ese jugar libre, ese jugar donde ellos disfrutan. Entonces, eh, vamos a ver este video y seguimos con el verdadero rol del padre en el deporte. Andrés, ¿escucha ahí? Papá, mamá, Andrés, Perfecto. listo, perfecto. papá, mamá, este no es tu sueño, es el mío. No soy Messi, no soy Cristiano, no tengo que serlo. Soy un niño que está aprendiendo, que se equivoca, que a veces gana y a veces pierde. Cuando me gritas desde la tribuna me siento más confundido que apoyado. Cuando te enojas por cómo juego me duele más que cualquier derrota. Lo que más necesito no es presión, es que me mires con orgullo aunque falle. Es que me acompañes con respeto aunque no sea el mejor. Déjame disfrutar del fútbol, déjame crecer a mi ritmo. Estoy jugando y eso ya es un triunfo. No somos profesionales todavía, somos niños y solamente queremos jugar. No quiero ganar para hacerlos felices. Quiero jugar porque me gusta el fútbol. Cuando los dejas jugar en paz, aprenden a volar. Espectacular video, Juan Manuel. Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Qué lindo que eso lo hacemos, ¿no? Como padres. Mira que tengo una muy buena pregunta de un profesor nuestro, del Sí. profesor Andrés Murillo,
Dice, buenas noches, desde la posición de entrenador, formador, ¿cómo podemos corregir a un padre sin llegar a ser malinterpretado al momento de hablarle? A esos padres que interfieren, que gritan. ¿Cómo lo manejamos desde la psicología privada, doctor Juan Manuel? Bueno, yo en las situaciones que he manejado y he tenido, eh, yo relaciono, llamo a los padres de familia o al papito o a la mamita que no sabe cómo llevar esa buena ejemplo o esa buena comportamental que es lo que queremos del rol como padre. Entonces yo la llamo, trato de ser muy asertivo con el mensaje que le quiero eh, transmitir sin generarle, digamos, un impacto negativo que no lo vaya a tomar de una manera negativa. Entonces, la pongo en situación o lo pongo en situación y le explico, por ejemplo, las consecuencias de lo que puede llevar a cabo ese tipo de actitudes y comportamientos desde fuera de la cancha. Entonces, tu hijo no va a disfrutar, tu hijo se va a bloquear, tu hijo ya se va a empezar a frustrar. Pues le enseño como de una manera siendo asertiva las consecuencias y cómo podemos llevar, digamos, a que el chico a lo mejor ya no disfrute de esto. Entonces, es saberle transmitir ese mensaje de una manera asertiva, sin que lo vaya a tomar a mal la persona pues que está llevando ese tipo de conductas y siendo asertivo y generándole un mensaje de consecuencias que podemos llevar a cabo, digamos, en el menor y si es posible o a su medida, generarle, digamos, que se ponga en situación, en ese contexto, qué tal se siente. Entonces, es así lo he manejado y ha sido eficiente, o sea, ha sido muy positivo. E incluso hay papás que he tenido que lo reconocen y como no tienen esa regulación emocional, no saben cómo controlar esa euforia, esa emoción. Muchas veces tratan de hacerse lejos y se hacen lo más lejos para que el menor no se sienta angustiado, tenso. Entonces, es eso. Sepámosle transmitir como tal ese mensaje a los padres de familia, que se comportan de esa manera y que sea muy asertivo y reflexivo y si es necesario situacional, donde se ponga en situación y mire nomás las consecuencias que puede conllevar al no tener ese tipo de conducta o rol de padre que necesitamos en la academia. De esa manera lo podemos conllevar. Perfecto. Y hay otra pregunta de una mamita. ¿Qué hacer cuando son los papás del otro equipo los que le gritan a los niños de nuestro equipo y el árbitro no ayuda a corregir eso? ¿Cómo manejarlo? Ese contexto es un poquito complicado ahí ya, pues, porque son padres de un equipo rival y pues de entrada no sabríamos eh, eh, cómo lo va a tomar esa persona, si sería un acercamiento oportuno, educado, respetuoso, donde la persona no se vaya a desenvolver de una manera eh, grotesca, sería como el abordamiento de esa manera. Y si es necesario, pues tratar de darnos a ese tipo de cosas, pues ya el árbitro, si no nos colaboran, es muy complejo ya meternos ahí y es dejarlo que haga eh, el rol que debe de tener como tal. eh, es muy complejo ese tipo de situaciones de abordarlas desde afuera. Dejemos que nuestros chicos disfruten de esa práctica deportiva y de entrada, padres, como lo estaba tratando desde el tema, brindemos ese ejemplo, brindemos cómo atacarlo desde casa con el tema del bullying. eh, que si ustedes empiezan a implementar este tipo de, de recomendaciones que estamos abordando en la charla, créanme que eso poco a poco vamos a ir minimizando como tal esa problemática.
pero es eso. Creería que es la manera como debemos empezar a trabajar en ello y, y que los chicos disfruten de esta parte deportiva lo más que puedan ellos, sabiendo pues como tal, sabiendo como tal, acompañándolos y ejemplarizando como tal ese tipo de comportamiento que debemos tener desde fuera de la cancha y desde casa. Perfecto. Juan Manuel, yo quiero darle la palabra y además un saludo muy cordial al profesor Alexander Marín, el coordinador general nacional de academias, que está en la reunión. Profe Alexander, buenas noches. Buenas noches para todos. Primero felicitarlos por sacar este tiempo para esta excelente presentación. Yo creo que estos importantes temas que se realizan a nivel con los padres de familia, porque no es una problemática solo en Bogotá, es en todo Colombia o prácticamente en todo Sudamérica y parte de Centroamérica. Y yo creo que debemos marcar diferencias. Nosotros hemos tenido muchas capacitaciones acá en Manizales con padres de familia y también así personalmente ellos manifiestan. Por ejemplo, yo acá me acordaba de algo que me manifestaba un padre de familia que me decía: muchas veces nosotros gritamos al entrenador porque nos dejamos, como decimos en la jerga de nosotros los adultos, nos dejamos dar coba por los papás del lado. Mire, su hijo no juega, su hijo esto. Entonces ahí atacamos al profesor: mire, su hijo como esto, como lo otro. Entonces como que nos dejamos llevar por los otros. Ahora un padre de familia me decía, qué día, me decía: profe, ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros represamos, queremos expresar algo represado. Y yo, ¿cómo así? No le entiendo. Y me decía: sí, nosotros somos jugadores frustrados, quizás nunca pudimos llegar al profesionalismo y queremos que nuestros hijos lleguen al profesionalismo y queremos obligarlo a que hagan cosas que nosotros hacemos. Y yo le decía: don Alberto, yo creo que en el campo de usted como abogado nadie se le mete, a usted nadie le dice: no, eso no es penal, esto es familiar. Al odontólogo no le dicen: no, hay que sacar el premolar, no, hay que sacar tal cosa, o al fisioterapeuta me respetan los padres de las profesiones de acá. Yo creo que ninguno le dicen al fisioterapeuta: no, eso eh, es el isquiotibial, no, es el aductor. Yo creo que cada uno está en su rol, nosotros estamos en los roles de cada uno. Y como decía el profesor, como decía Juan Manuel, el psicólogo, lastimosamente hay padres de familia, no todos, hay unos padres muy educados que disfrutan y manifiestan: yo quiero que mi hijo disfrute, no quiero que juegue estresado. Y muchos padres de familia creen creerse en árbitros, fisioterapeutas, médicos, técnicos, y yo creo que zapatero a sus zapatos. Yo creo que entre todos podemos cambiar, y eso estamos luchando nosotros con Juan Manuel, porque Juan Manuel y yo trabajamos de la mano con parte de divisiones menores, de academia, del trabajo de fundación, y nosotros mismos somos los que estresamos a los niños. Como decía Juan Manuel, y lo hablaba yo una vez con don Andrés, el profesor es Pedrito para la derecha o Pedrito cabecilla, y el papá es: no, baje la pelota. Entonces yo creo que el niño ahí es donde se desconcentra, pero no es gratificante ver los padres que son comprometidos, los padres, porque los he escuchado. La mayoría de la capacitación no estaba pues acá desde el principio, primero porque estaba con un club de fútbol sala que yo tengo, y ahorita pues ingresé, pero creo que es de importancia. Y felicitar de nuevo a los padres de familia. Al final de pronto me le robaré 5 minuticos para dar una información sobre las veedurías. Y Juan, lo felicito también porque usted siempre quiere aportar con estas capacitaciones, que de pronto sé que todos estamos cansados, estamos agotados, pero sacar esto para nuestros hijos, lo que le podamos aportar a nuestros hijos, es lo mejor. Entonces agradecerles por la invitación. Muchas gracias, profe. Gestor usted también de estas capacitaciones, mil y mil gracias. Adelante, Juan Manuel. Listo, como para ir cerrando padres de familia, entonces acompañemos a nuestros hijos. Es bueno estar presentes para ellos, pero no juzguemos, sino más bien apoyemos como tal, a compartir como tal este proceso, motivémoslos, generamos más un refuerzo positivo
cuando motivamos a nuestros chicos, cuando celebramos, por ejemplo, esos avances pequeños y les enseñamos poco a poco, por ejemplo, a levantarse de las derrotas, eso ayuda demasiado. Entonces, por ejemplo, reforzar esos valores que están en la diapositiva, recordarle que el fútbol y cualquier deporte son un medio para aprender y en este deporte van a aprender mucho si sabemos como tal generar ese impacto, van a aprender sobre el respeto, la responsabilidad, la disciplina, el trabajo en equipo. Entonces, por ejemplo, son valores muy positivos que desde el verdadero rol de padres, eso es lo que queremos que empecemos a implementar para que los chicos empiecen a disfrutar de esto de una manera donde saquemos como tal y empecemos a generarles, por ejemplo, escuela de vida. Esto es escuela de vida, pero si desde casa empezamos a generar ese rol indicado, créanme que nuestros chicos van a tener un acompañamiento y un refuerzo muy positivo. Entonces, por ejemplo, yo les coloco ser un ejemplo de respeto. Por ejemplo, los padres que son modelos en el comportamiento, es cuando muestran, por ejemplo, en el momento del escenario, por ejemplo, muestran calma, respetan el árbitro, que era lo que estábamos hablando anteriormente, gratitud con el entrenador, humildad con el equipo rival. El niño, por ejemplo, aprende de todo eso y entonces ¿dónde se va a ver reflejado? El momento que ustedes generan ese ejemplo y eso se va a ver muy, muy bonito en un chico que a medida que va creciendo se va a formar como persona. Entonces, si nosotros ejemplarizamos en todas esas conductas, estamos formando personas y personas con valores. Entonces, ese era como el mensaje del rol de padres en el deporte que quería eh, transmitirles. Y como para cerrar ya este punto, el éxito del hijo en el deporte no se mide solo con goles o con trofeos, sino en la calidad de persona que estamos construyendo. Y en esa formación, el verdadero o el verdadero pilar fundamental viene es desde casa. Entonces, somos padres. Entonces, para que los chicos se formen con esto que les acabo de decir, empecemos a generar ejemplo, padres, que sea el rol de padres en el momento que acompañemos a nuestros chicos en los escenarios deportivos. Dudas, preguntas, claros hasta ahí, Andrés. Yo creo que sí, sí, vamos muy bien, Juan Manuel. Listo, no, padres, ya para cerrar, pues yo les traía este pequeño mensaje. Ya para terminar, quiero darles las gracias por la disposición, por abrirse. Espero que reflexionemos un poco sobre nuestro pensamiento y sobre nuestras conductas cuando estemos en ese campo deportivo acompañando a nuestros chicos. Eso es para el bienestar de sus hijos, padres. Entonces, recuerden, por ejemplo, acá las palabras que de esta diapositiva, las palabras que sembramos hoy eh, serán los recuerdos de mañana. El mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos y en el deporte no es corregir cada error, sino acompañar cada paso con amor, respeto y confianza. Muchas gracias, padres. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si más adelante se llega a presentar alguna situación con alguno de los deportistas, con alguno de los chicos, con Andrés sería, o con el entrenador Andrés, podemos hacer ahí como esa conexión y desde acá de Manizales estoy dispuesto a colaborarles y ayudarles en lo que me compete. Muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias por la disposición, muchas gracias por la charla, por los conceptos, por las frases, por toda esta serie de ejemplos, videos que nos recrean y que finalmente lo que logran es hacer un poco de clic y esperemos que sea un punto de inflexión también para los papás,
que lo tomemos de esa manera, ¿vale? Mil gracias. Le vamos a dar la palabra al director de la academia, que le va a dar una información a los jugadores que van a ir este año a Manizales, a las veedurías de fin de año. Nosotros hemos estado trabajando, acá están todos, acá hay jugadores de todas las edades, o sea, no está dirigido específicamente para todos, pero hay un grupo de jugadores importantes que van a estar en Manizales a fin de año. Entonces, en ese sentido, el profe Alex Marín tiene un mensaje, ¿verdad, profe? Adelante. Bueno, papá, les cuento para no demorarlos porque sé que están cansados o todos estamos cansados. Nosotros ya tenemos planificadas las veedurías para las categorías desde la 2012, 2011, 2010, 2009, ¿cierto? Y unos 2008. Que las veedurías serían entre octubre, noviembre, ¿cierto? O principios de diciembre. ¿Qué estamos esperando? Ustedes dirán, es que, ¿cómo así que no tiene una fecha específica? Nosotros en el cronograma ya tenemos la fecha. ¿De qué estamos esperando? Nosotros dependemos, es de la Secretaría de la Secretaría Municipal del Deporte, que ellos son los que nos asignan los espacios. Nosotros ya teníamos una fecha, la habíamos planificado con la Secretaría y nos dijeron, no, para esa fecha no se pueden porque hay unos torneos acá en Manizales, torneos nacionales y unos torneos municipales. Entonces yo estoy a la expectativa para que pues me den la fecha. Apenas me den la fecha, yo ya les confirmo. Estén preparados. Esperamos tener los deportistas de Bogotá, de Girardot. Vamos a abrir una también en Bucaramanga. Vienen unos de Bucaramanga y los de acá. La intención es que la mayoría de deportistas que sean de Bogotá puedan estar con nosotros haciendo el proceso formativo. Es el sueño. Yo, como les digo a los padres de familia, a los niños, el sueño no está en los padres, el sueño está en los niños. Uno como padre los apoya, pero uno no puede entrenar por ellos, uno no puede tomar las decisiones dentro del campo de juego, uno no puede estar 24/7 con ellos en un entrenamiento. Yo sé que ustedes hacen un sacrificio, dejan el deportista entrenando, se van a trabajar y vuelven por ellos, pero ustedes no saben si el deportista se entrenó bien, si recochó, qué hizo, qué no hizo, si el profesor le llamó la atención, si se dejó corregir, eso no lo sabemos. Y uno como se entrena, para los deportistas que están acá en la charla, uno como se entrena, juega. Entonces es como para aclararles eso, no es que no queramos hacer de las veedurías ya están programadas, estoy esperando es que ahí mismo que me den la fecha en la Secretaría del Deporte Municipal, ahí mismo les estaría informando. Era pues como eso, lo que necesiten de acá desde Manizales, con mucho gusto. Vamos a tener también una charla con la nutricionista, estamos esperando que ella nos dé el espacio, y con la fisioterapeuta, en otro tema que quedamos de tratar en la reunión anterior, que fue los vendajes, se hizo, y vamos a hacer unos trabajos preventivos para ellos. Una feliz noche, don Andrés, que descansen, que Dios los bendiga, y espero tenerlos por acá muy pronto, a los padres de familia, a ustedes como cuerpo directivo, a los entrenadores que tienen un buen grupo de trabajo, y que hagamos fuerza a que ganemos el miércoles con la ayuda de Dios. Feliz noche, que Dios los bendiga. Muchas gracias, profe Alexander. Muchas gracias al doctor Juan Manuel Galvis, psicólogo y el director de nuestra academia. Claro que sí, vamos a estar allá con la mayor cantidad de muchachos posibles en las veedurías, en las visorías. Soñamos con que podamos poner muchos jugadores en el Once Caldas y que debuten en el fútbol profesional con esta camiseta que tanto queremos y que tanto amamos. Y además también le vamos a hacer fuerza al equipo el miércoles para que esté en la semifinal de la Copa Suramericana. Entonces, les agradecemos muchísimo a todos. Mil gracias por su asistencia, por creer en el deporte como base del desarrollo integral de sus hijos. Y seguimos trabajando, seguimos mejorando, y hoy estamos en el top 5 de academias en Bogotá y queremos estar en el top 5 del país. Y todo es gracias a la ayuda de ustedes y al trabajo incansable de nuestros entrenadores y de toda la parte administrativa, de los padres, de los jugadores. Vamos que vamos y seguimos creciendo, porque de eso se trata. Un abrazo, que Dios los bendiga y una feliz noche.